En este video vamos a ver la sintaxis y lo que tenés que saber para desarrollar algoritmos con arrays en el lenguaje Java. Pero claro, el concepto de array ya lo hemos cubierto en otro video que te dejo aquí como sugerencia si no lo has visto todavía, donde allí sentamos las bases teóricas y de concepto acerca de justamente esta estructura de datos llamada array o vector. Ahora sí, nos concentramos particularmente en la sintaxis de Java. Recordemos que el vector, o también llamado array, es una estructura de datos lineal y unidimensional que permite justamente guardar datos del mismo tipo de manera adyacente entre sí, permitiendo entonces llegar a todos ellos a través de un número de índice que, como verás, empieza siempre a contar desde cero de manera correlativa. Hasta ahora nosotros disponemos en Java de variables de diferentes tipos que permiten alojar un único valor, ya sea un entero, un double, un valor lógico de tipo boolean, un carácter simple, un string y a futuro cuando aprendas de objetos podrás guardar cualquier referencia, pero hasta ahora siempre es hacia un solo elemento. Pero nosotros queremos ir ahora a coleccionar varios elementos del mismo tipo y relacionados entre sí en una única estructura. Y es por eso que tenemos que aprender cómo tener variables que alojen referencias a arrays. En ese caso, lo que debemos hacer es simplemente agregar un par de corchetes a la definición del tipo de dato de la variable. Esto es, por ejemplo, si necesito varias edades coleccionarlas en un array, lo que voy a tener que hacer primero es encontrar en qué variable voy a alojar ese array que todavía no fue creado, por cierto. Entonces, si ya preveo que esas edades van a ser de tipo entero, entonces mi variable va a ser de tipo array de enteros. Y esto se representa en Java colocando el tipo de dato, en este caso entero, y los corchetes representan que se trata de un vector de enteros y no de un entero único como sucedía antes. Por supuesto que esto aplica para cualquier tipo de dato. Podemos tener, por supuesto, una variable que apunte a un array de doubles que representa precios, o por qué no, valores lógicos que representan banderas, símbolos de tipo carácter, o por qué no, un conjunto de palabras guardado como un array de strings. Pero hasta acá no tenemos ningún vector, no hay ningún array, simplemente son declaraciones de variables que todavía están indefinidas. Es muy común al principio creer erróneamente que esto ya es un vector de enteros, cuando la realidad es que no. Esto no es más que una simple variable en Java. Tiene la misma sintaxis que antes, es decir, el nombre de la variable anteponiéndole el tipo de dato, que esta vez la novedad es que tiene un par de corchetes porque se trata de un vector de enteros. Pero por lo demás, no deja de ser ahora una variable sin valor definido. Para que le podamos asignar un valor a esta variable o cualquier otra, bien sabes que tenemos que usar el operador de asignación. Y en este caso vemos cuál es la sintaxis para crear ahora sí concretamente un vector de enteros en este ejemplo. La sintaxis es sencilla. Colocarás la palabra new, que significa que estás generando una nueva instancia, un nuevo objeto, una nueva referencia. Esto se entenderá mejor, por supuesto, cuando aprendamos paradigma orientado a objetos en otra playlist. Por ahora, seguí los pasos que estás viendo. Colocar la palabra new y luego del espacio vas a colocar el tipo de dato del vector. En este caso, si quiero un vector de enteros, colocaré la palabra int. Una vez más colocaré los corchetes, pero esta vez, a diferencia de lo que hacíamos antes, sí tenemos que poner dentro de los corchetes un valor concreto que indica la dimensión del array o la longitud del array, que esto no puede cambiar en tiempo de ejecución. Una vez que creamos un array de, por ejemplo, 6 elementos, ese array nace y muere con 6 elementos, que por supuesto pueden ir alterando sus valores, pero siempre serán 6, ni más ni menos. Entonces debemos entender que esta es la declaración que permite generar un vector como está representado ahora en esta ilustración. Lo que elegimos hacer a través de este igual y esta variable es poder guardarnos su referencia, porque de lo contrario, una vez creado este vector, nunca tendríamos la manera de llegar a él, simplemente se crea y se pierde. Por eso generalmente creamos el vector la primera vez y ya lo alojamos en una variable que permita referenciarlo en cualquier momento de nuestro programa. Así como puedo generar un vector de 6 enteros y guardarlo en la variable edades, por supuesto que puedo hacer lo mismo con un vector de doubles que represente precios. En este caso elegí como ejemplo poner 4. O por qué no armarme un array de booleanos, o sea de valores lógicos, en ese caso de 3. O por qué no armarme un array de 5 caracteres o bien armarme un array de 2 strings. Como verás, el número que pones dentro de los corchetes es arbitrario. Muchas veces estará definido por lo que necesitas hacer, por algún mandamiento de un enunciado de un ejercicio, por los requerimientos de un cliente o por la naturaleza del problema que estés resolviendo.
Al crear vectores, nosotros definimos dentro de los corchetes cuál es su longitud, pero nunca definimos cuáles son los valores que va a tomar la primera vez. En este caso, Java va a colocar los valores que estás viendo. Si los vectores se tratan de valores numéricos, tanto para el entero como los doubles, e incluso también los caracteres, si recordamos que los chars son números, te dejo aquí el video donde hablamos en detalle sobre eso, verás entonces que los valores iniciales de cada posición de estos vectores son el 0, tanto para si son enteros, 0.0 si son doubles, y el carácter 0 en la tabla ASCII es un carácter nulo, por eso es no imprimible y acá parece que está vacío. Pero la realidad es que hay un 0 como número de carácter. En el caso de valores lógicos, como verás, se coloca el valor falso por defecto en cada una de las posiciones de ese vector. Y finalmente, si queremos hacer un vector o un array de strings o a futuro de cualquier cosa que represente un objeto, tanto los strings en Java como a futuro, los autos, las personas, las naves espaciales o todo aquello que te imagines, serán tomados como objetos y yo puedo tener un array de objetos, solo que en ese momento las primeras referencias que toma ese vector son a valores nulos y por eso este valor específico que significa referencia nula. Tener en cuenta esto porque todavía no hay ninguna cadena, en este caso no hay ningún string, sino que son todas referencias nulas que en algún caso pueden hacer romper el programa si nos confiamos de que eso es algo realmente concreto. Pero bueno, para lo demás tenés que entender cuáles son los tres valores base que pone Java en los vectores. 0 para números, falso para valores lógicos y nulls para referencias a objetos. En algunos escenarios necesitaremos crear un vector y más allá de los valores que ponga Java, luego barreremos ese vector y pondremos valores concretos nosotros como programadores o le podemos abrir la puerta al usuario para que cargue los valores o a futuro tomarlos de una base de datos, de un archivo, etcétera, etcétera. Pero también es necesario muchas veces plantear un vector con valores ya inicializados dentro del programa para hacer pruebas sencillas o simplemente porque los conocemos de antemano. Es por eso que Java ahí nos permite también generar vectores de esta manera, que es colocando esta sintaxis que implica abrir un par de llaves y dentro colocar separados por comas los valores que queremos que tome ese vector concreto que ahí estamos creando. Fíjate que ahí no es necesario establecer el número de longitud porque Java ya lo asume implícitamente al contar cuántos valores estás enumerando separados por comas. No olvides aquí respetar la sintaxis adecuada y tener en cuenta que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, o bien son todos enteros, o son todos de tipo double, todos de tipo lógico, todos de tipo carácter, entre comillas simples, o bien todos de tipo cadena de caracteres, entre comillas dobles, por lo menos para los ejemplos que estás observando. Antes de ver el código funcionar, vamos a establecer esta convención. Si tenemos variables que apuntan a un solo elemento, entonces nos conviene que sus nombres estén en singular. En cambio, si tenemos variables que apuntarán a vectores, arrays o a futuro otra estructura de datos, quizá nos convenga que su nombre esté en plural para identificar rápidamente en cualquier contexto del programa que se trata de una estructura de datos y no de un valor único. Aquí ya estamos con un proyecto de Java donde copié las mismas declaraciones que vimos en la presentación anterior y ya observarás que el código compila, que no es poco, ¿verdad? Quizá según cómo esté configurado tu entorno de desarrollo o el JDK que utilices, puede que te esté en esta parte dando estas advertencias, por eso en amarillo y no en rojo, podés simplemente ignorarlas. Lo único que está diciendo es que estos vectores y sus valores no están siendo nunca utilizados, pero bueno, es porque recién los hemos declarado, todavía no hemos hecho nada con ellos. Otra cosa a tener en cuenta con las declaraciones de variables es la siguiente. Como siempre, vos podés en una línea declarar la variable y luego en otra parte del programa referirte a esa variable para colocarle un valor nuevo. Esto siempre se pudo hacer y lo mismo ocurre ahora con los valores de tipo array. Pero ten en cuenta que no aplica eso para este tipo de declaraciones. Es decir, si yo quisiera cortar a la mitad esto y poner, por ejemplo, primero la declaración de esta variable edades 2 y luego en otra parte del programa hacer referencia a edades 2 y colocarle el valor que tenía antes, esta vez no va a compilar el programa, me va a decir que no es una expresión legal y por lo tanto no se puede hacer. Así que ten en cuenta esto a la hora de que tengas que crear vectores con valores ya inicializados. En ese caso no te quedará otra que hacerlo en el mismo lugar donde estás declarando por primera vez la variable que lo va a estar referenciando.
Vamos a hacer algunas operaciones básicas. Por ejemplo, quiero mostrar en la consola una salida que sea el valor que tiene, en este caso, el vector de precios 2 en la posición, por ejemplo, 3. Ten en cuenta que la posición 3 de un vector en realidad es el cuarto valor, ¿no es cierto? Este sería la posición 0, 1, 2 y la posición 3 sería justamente la última de este vector que es 123.99. Ese es el valor que debería mostrarme correcto. Entonces estás viendo cómo acceder a un valor concreto en un determinado vector. Pero tranquilamente podemos cambiar ese valor y por eso vamos en este caso a duplicar esta línea y en el medio vamos a hacer una nueva asignación a esa misma posición que estábamos queriendo ver antes y después. En este caso le podemos asignar cualquier valor double, por ejemplo 45.14. Ahora verás que entonces cuando imprimimos en la consola tenemos el valor original, pero a partir de la línea 27 estarás observando que ahora tendríamos un nuevo valor que pisó al anterior en la posición 3, ahora es 45.14 allí y entonces lo estás viendo reflejado aquí en la salida de la línea número 28. Otra operación recurrente que vamos a querer hacer seguramente es mostrar todos los valores de un vector en la consola. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Bueno, la tentación, por ejemplo, es que si quiero ver todas las edades que están en la variable edades2, yo puedo hacer, por ejemplo, esto, que es imprimir directamente lo que está en la variable edades2. Ahí te está dando ya una advertencia, en este caso NetBeans, sugiriéndote que estás queriendo imprimir una instancia de un array utilizando esto, que ahora está bien que no entiendas. Y bueno, no es más que una advertencia, uno puede probar el programa de todas maneras y darse cuenta que ahí, lejos de lo esperado, estos no son los valores que uno esperaba ver que están dentro del vector de edades2. Y esto quizá haya un problema con la variable edades2, pero bueno, si lo llevamos a la de precios, vamos a estar observando que pasa lo mismo. Tal vez ahora se muestre otra cosa diferente, pero la realidad es que ahí no estamos viendo los valores, sino en realidad lo que realmente son los vectores, son objetos. Y como verás, cuando imprimimos la referencia de un objeto en la consola, por defecto nos sale eso que es una referencia de la memoria, pero no así sus valores. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer realmente para ver estos valores de la manera que yo quiera, separados por saltos de línea, saltos de tabulación, por comas, y no la referencia del vector? La realidad es que tendríamos que pasar por cada elemento del vector de manera individual. Por ejemplo, si me interesa ver el contenido del vector que está en edades2, colocaría entonces primero la referencia a la posición 0 para que me devuelva este número 27 y así sucesivamente con el resto de sus posiciones, procurando no pasarnos de la raya. En este caso, la última posición, como verás, es la número 5, ya que el vector tiene 6 elementos. Entonces, esto por supuesto que va a funcionar, pero fíjate que estamos repitiendo idénticamente prácticamente las mismas líneas, excepto por este número, que ya verás que tiene un patrón claro que incluso analizamos en el video anterior. En el video anterior ya analizamos que en realidad necesitamos la ayuda de un contador, porque ese es el efecto que estábamos viendo dentro de los corchetes. Un valor que empieza siendo 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente, que nos permite en ese caso ir referenciando a diferentes valores del mismo vector hasta lograr este efecto de barrerlo de izquierda a derecha o a futuro en el orden que vos consideres, dependiendo, claro, de los valores que elijas que tome este contador llamado i. Vamos a reemplazar entonces todas estas líneas prácticamente idénticas por una única estructura de repetición que en este caso va a ser un ciclo for. Aprovechemos que NetBeans ya tiene plantillas, por eso escribo la palabra for, aprieto control espacio y aquí fíjate que NetBeans me sugiere diferentes variantes del for que ya iremos conociendo con el correr de los videos, pero particularmente me interesa ahora esta que está casi lista y preparada para recorrer un vector de cualquier longitud. Por eso elijo esta opción, aprieto el enter y fíjate lo que ya está armando. En este caso un ciclo for, que fíjate que la variable la llama i, el nombre es lo de menos, por supuesto, es una convención, significa i de índice o index en inglés. Empieza con el valor 0 porque claramente todo vector tiene su primer elemento en la posición 0 y se va a mantener contando de uno en uno hacia adelante por defecto con el i más, mientras la i sea menor sin incluir a, fíjate vos que me tomó cualquier vector, palabras 2, pero en realidad yo debo decidir qué vector quiero ver, quizá el de palabras, pero más adelante puede ser otro. Y acá hay algo que no hemos visto todavía, que es el punto length. En este caso, todo vector va a saber decirte cuál es su longitud. Nosotros bien sabemos que
que, por ejemplo, el vector que está en palabras 2 tiene 2 de longitud, hay 2 elementos, pero la idea sería que vos no coloques aquí siempre un número que dependa de tus ojos para contar en este momento el vector, porque a futuro este vector puede venir por parámetro en una función o puede devolvernosla un método que está en otro objeto y no sabemos nosotros de antemano cuál es ese número. Así que siempre todo vector, como objeto que es, te va a saber responder con el punto, en este caso, cuál es su longitud, ahí tenemos el length, más allá de que hay un montón de cosas que ahora no entiendas, que son otros métodos heredados, aquí lo que nos compete es este length, que como verás es un entero que representa la longitud entonces de ese vector. Siempre procura entonces referirte a la longitud del vector de manera genérica y deja que lo resuelva el lenguaje. Nunca coloques valores fijos porque además los vectores luego pueden llegar a cambiar en este caso y tu código debería poder adaptarse a esos futuros cambios. En este caso, esta plantilla también hace que cada elemento del vector se guarde en una variable temporal, que en este caso será de tipo string, porque NetBeans analizó correctamente el contexto y se dio cuenta que un array de strings siempre devolverá un valor string en cada posición. Luego, el nombre que le puso es, por supuesto, recontragenérico. Le podemos poner elemento, o bien directamente nosotros, como vimos antes, podemos encerrar esto dentro de un system.out.print y mostrar directamente allí el valor de palabras, o bien, en este caso, para que también veas que se puede, nosotros podemos elegir en este caso tomar un valor de un vector, copiarlo en una variable temporal y a partir de ahí verlo a través de la variable, en este caso elemento. Lo que logramos entonces es, si todo sale bien, mostrar los valores del vector de palabras, hola mundo, por ejemplo. Pero ¿qué tal si ahora nos referimos a otro de los vectores? Por ejemplo, el de edades, que se llama edades2. En este caso cambiamos su nombre y tengamos en cuenta que ahora rompe y falla aquí porque claramente el vector de edades2 devolvería un entero cada vez. Es un vector de enteros y por lo tanto esta variable también tiene que cambiar de tipo, en este caso de tipo entero para que pueda funcionar. Ahora corremos el mismo bloque for y vemos que salen los números que estaban en el vector originalmente llamado edades2, 27 hasta 61 pasando por todos los del medio. Elegimos mostrarlos usando un salto de línea, pero vos aquí podés ajustar todo lo que consideres para ver cómo querés mostrar estos vectores. Por ejemplo, si querés mostrarlos todos en una línea, procura dejar un espacio para que no se peguen todos los valores y tendrías un efecto como el siguiente. Por lo demás, lo que estás viendo es una manera universal de recorrer cualquier vector sin importar la longitud y tampoco importa demasiado más allá ahora de esta variable lo que es el tipo de dato porque el funcionamiento del algoritmo para pasar por todos los valores es el mismo, un contador que vaya desde 0 hasta la longitud del vector sin incluir. Algunos errores comunes pueden ser este de tipeo, la H y la T en lugar de la T y la H, como merece la palabra longitud en inglés. En este caso yo te recomiendo que te ayudes del entorno de desarrollo. Hacer referencia al vector, apretá el punto y ya NetBeans te va a sugerir automáticamente el length o si no lo hace apretás la combinación de teclas control espacio y ya tenés esta palabra que no debería ser un problema a la hora de referenciarse. También te puede pasar que vayas fuera de límites en lo que es el acceso a un vector. Por ejemplo, si empezáramos a contar desde -1, no existe un elemento en la posición -1 en ninguno de los vectores. Y eso te lo va a hacer saber la ejecución del programa cuando te diga que tenés un error de tipo array index out of bound exception, que significa excepción de índice del array fuera de límites y te dice ahí claramente que el índice -1 está fuera de los límites para lo que es un vector de longitud 6. Lo mismo te va a pasar si por ejemplo arrancas de 0 pero sin querer acá pones un menor o igual. Eso haría entonces que en un vector de longitud 6 vos intentes ir desde las posiciones 0 hasta las 6 y como sabes eso no es posible porque un vector de longitud 6 toma posiciones de 0 a 5. Contá cuántos elementos hay. De 0 a 5 hay concretamente 6 elementos. Así que no hay que llegar hasta la posición 6, si no tendremos el mismo error, pero esta vez nos va a aclarar que intentábamos acceder al índice 6 de un array de longitud 6. Y todo esto está mal teniendo en cuenta que si empezás a contar de 0, toda tu lógica se tiene que correr un lugar hacia la izquierda. Así que no olvides, por ejemplo, que el segundo elemento de un vector en realidad está en la posición 1, o sea, restale siempre 1 para entender dónde estás parado. Hasta aquí los fundamentos básicos de los arrays o vectores en Java, pero esto no hizo más que empezar. Por ahora asegúrate, por ejemplo, de comprobar los valores de todos estos vectores que declaramos a través de este ciclo for. Intenta, por ejemplo, comprobar qué valores van a salir acá cuando no establecimos nada nosotros, como hicimos con los que vienen acá. Por lo tanto, asegúrate que esto se muestre como esperábamos, con falsos, con ceros o con nulos, dependiendo del tipo de datos de los vectores. Por otro lado, se vienen cosas interesantes. Podemos hacer que aquí participe el usuario y coloque valores concretos dentro de un vector
vector, o bien podemos articular esto con otro concepto muy importante del cual no vamos a salirnos, que es el de la modularización, y lograr, por ejemplo, que todo vector se pueda mostrar a través de una función reutilizable, que yo la invoque y que siempre lo muestre sin necesidad de que yo tenga que inventarme este for en cada ejercicio. Así que en el próximo video ya empezamos a hacer ejercicios de vectores para que podamos poner en práctica todos estos conceptos y por supuesto ir por mucho más. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.